Antes de comenzar a programar se deben conocer ciertos conceptos básicos. De otra manera y en el mejor de los casos solo estaremos escribiendo código que funcionará, pero no sabremos cómo, o quizá no funcione de la mejor manera, de la manera más óptima. Además he visto muchísimo en foros y grupos de programación que hacen preguntas que rayan en lo absurdo porque mezclan conceptos o ideas y no tienen claro cómo funciona por detrás lo que se está programando. Pero para comenzar, ¿qué es programar? Si nos damos una definición extremadamente simple, podemos decir que programar consiste en dar instrucciones, en este caso dispositivos electrónicos. Por ejemplo, un microondas está programado para recibir un número del usuario y basado en ese número calentar durante los segundos solicitados. En un ámbito informático, la programación se divide a gran escala en tres grandes áreas: escritorio, móviles y web. Las aplicaciones de escritorio corren directamente sobre el sistema operativo del computador, las aplicaciones móviles corren sobre el sistema operativo del celular y las aplicaciones web corren directamente en el navegador, por lo que se puede acceder a ellas básicamente de cualquier dispositivo con acceso a internet. Un navegador vendría a ser, por ejemplo, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera y demás. Lógicamente, cada área de programación tiene su complejidad, pero más adelante dedicaré un video específicamente a este tema. La programación es tanto lógica como creativa. Necesitas entender cómo funcionan las cosas para dar instrucciones de manera adecuada y estar preparado para diversos escenarios, así como debe ser creativo para resolver distintos problemas, ya que no hay maneras correctas o incorrectas de hacerlo. De hecho, un mismo problema puede tener muchas formas de ser resuelto y pocas suelen diferir en cuanto a rendimiento, por lo que la mayoría de las soluciones son igual de válidas entre sí. Ya entendemos de qué va la programación, sin embargo la computadora no habla español, siquiera inglés como tal, pero de alguna forma debe recibir nuestras instrucciones. El idioma que entiende el hardware, es decir, los componentes físicos de las máquinas, es el código binario, aunque nadie programa en código binario, al menos no alguien que esté en sus cabales y quiera seguir estándolo. Es por ello que existen los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación tienen directrices y formas de ser escritos llamados sintaxis y además suelen tener una base de funciones, expresiones y constantes que facilitan el desarrollo de manera comprensible. Cabe destacar que la mayoría de los lenguajes de programación suelen usar palabras reservadas en inglés, por lo que saber al menos lo básico del inglés ayudará bastante al aprender a programar. Además, la buena documentación y retroalimentación de este rubro está en inglés. Estos lenguajes de programación pasan a ser código legible por la computadora de dos maneras: interpretados y compilados. Tomando un ejemplo común donde el lenguaje de programación es español y el código binario es alemán, podemos decir que los lenguajes interpretados trabajan como hablarle al oído a un traductor, que sería el intérprete, y que a medida que hablemos en español repita lo que digamos en alemán para que puedan entendernos en Alemania. Por otro lado, en los lenguajes compilados, al tener escrito un programa podemos, valga la redundancia, compilarlo, lo cual nos daría una traducción final que, tomando el ejemplo anterior, sería un audio en alemán que nos permita darnos a entender sin necesidad de un intérprete. Ya con esto sabríamos lo básico de la programación y realmente lo que diré a partir de ahora no es relevante para el aprendizaje, pero quiero dar un par de datos curiosos. Muchos han oído hablar y visto esos ceros y unos en pantalla, pero ¿realmente saben a qué se refieren? En realidad el hardware, en este caso los microprocesadores, trabajan con millones de transistores que reciben electricidad. Los unos son pulsos eléctricos mientras que los ceros son básicamente apagados. Este código binario es traducido en cuestión de segundos por la computadora, ya sea para mostrar letras, números o colores, depende del formato que se le solicite. Y esa traducción ocurre en milésimas de segundo, tanto de entrada como de salida de información. Y otro dato curioso respecto a esto es que anteriormente, en eso del principio del siglo XX, se programaba con tarjetas perforadas, donde básicamente abrir un hueco significaba 0 y dejarlo cubierto un 1. De allí surgieron dos grandes conceptos que se usan hasta hoy: parches y bugs. Si suelen jugar o usar programas con constantes actualizaciones, habrán oído el término parche, que puede sonar un poco descontextualizado, pero la razón es que cuando necesitaban cambiar un programa, podían fácilmente perforar un 1 para convertirlo en 0, pero si querían hacer la conversión opuesta, necesitaban usar parches para convertir ceros en unos. Por otro lado, el término bug, que no suele ser traducido y viene de insecto, es debido a que las máquinas que leían las tarjetas perforadas eran hasta cierto punto análogas y llegaron a mal funcionar debido a que insectos se colaban en ellas. Ese término ahora se utiliza cuando un programa tiene algún mal funcionamiento o no hace lo que se supone que se le ordena en ciertos escenarios.